El restaurante Ray Sausage, ubicado en Cleveland, Estados Unidos, gastó cerca de $30.000 tratando de combatir un olor fétido que presuntamente ellos provocaban en el vecindario. Más tarde se descubrió que en realidad el olor provenía de su vecino de al lado, Anthony Sowell, un asesino serial que guardaba los cuerpos en descomposición de sus víctimas. Han pasado 8 años desde que se encontraron los cuerpos, un total de 10 cadáveres en descomposición y un cráneo humano en la propiedad de Sowell. La policía local demoró 5 semanas en actuar y ese lapso resultó fatal para por lo menos una mujer más, la que quedaría señalada como la víctima número 11. Un número no muy preciso, porque aún hoy sigue siendo un misterio la cantidad real de mujeres violadas y asesinadas por el estrangulador de Cleveland. A mediados de septiembre del 2009, una mujer se presentó en una comisaría de la ciudad y denunció que había sido estrangulada casi hasta morir y violada por un hombre que la había invitado a tomar algo en su casa y que después inexplicablemente la había dejado ir. La mujer dio datos precisos, el hombre se llamaba Anthony Sowell y la dirección exacta del domicilio del asesino. El policía que le tomó la denuncia anotó la información pero luego guardó el papel en un cajón y lo puso a dormir, ya que conocía a la mujer y a su criterio la denunciante no era para nada confiable por haber estado previamente detenida por consumo de drogas. Pasó más de un mes hasta que otro detective reparara en la denuncia y decidiera investigar. De haber chequeado sus antecedentes a tiempo, habrían encontrado que el sujeto había cumplido una condena por violación 20 años antes. Acumulaba denuncias por violencia, siempre contra mujeres, y entradas y salidas por consumo de drogas. Al llegar al domicilio, el olor que había era realmente horrible. Preguntó a los vecinos y le dijeron que era una suerte que por fin un policía respondiera a las denuncias que habían presentado contra la fábrica de salchichas, que apestaba desde hacía tiempo. Ya que estaba ahí, el detective fue hasta la fábrica, notó que el olor allí era mucho menos potente que frente a la casa y tomó una decisión. Pidió una orden de allanamiento para el domicilio del presunto violador. 5 semanas después, cuando los policías abrieron la puerta, el olor casi los voltea. Provenía de 2 cadáveres de mujeres que estaban tirados en 2 habitaciones de la casa. Ese mismo día descubrirían 9 cuerpos más. Anthony Sowell fue capturado 2 días después. Anthony Edward Sowell nació el 19 de agosto de 1959 en Cleveland. Era uno de los 7 hijos de Claudia Garrison, a quien todos llamaban Gertrudy. Igual que Anthony, ninguno de los hijos de Gertrudy conoció a un padre. Siempre vivieron solos con ella junto a sus 7 primos huérfanos de padre y madre. Además de no tener las más mínimas comodidades para albergar a tantos chicos, la casa era también un verdadero infierno. La señora tenía la costumbre de golpearlos por cualquier motivo, sin hacer distinciones entre hijos y sobrinos. Su arma preferida era un cable eléctrico que usaba como un látigo sobre las espaldas desnudas de los chicos. Las chicas la pasaban aún peor. Según una de las sobrinas de Gertrudy, la mujer permitía casi como un regalo de bienvenida que las violara cualquier hombre que ocasionalmente viviera con ella en la casa. Tal vez para escapar de ese infierno cotidiano, Anthony se alistó en el cuerpo a los 19 años. Para entonces ya había sido detenida varias veces por pequeños hurtos y actos de violencia, aunque nada suficientemente grave como para que quedara en su prontuario de joven. En total pasó 7 años en la fuerza con una foja de servicios impecable. Le dieron la baja en enero de 1985 y volvió a Cleveland, aunque no a la casa materna. Poco se sabe de su vida durante los 4 años siguientes, hasta que fue denunciado por violación. Por lo que se supo después, es probable que esa no fuera la primera. En el juicio, la víctima dijo que después de violarla, le apretó el cuello con las manos hasta casi hacerle perder el conocimiento. Después de eso, la dejó ir. Lo acusaron de secuestro, violación e intento de violación. Sowell llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de intento de violación a cambio de que se desecharan los otros cargos. Le dieron 15 años de cárcel. 3 meses antes de ser liberado, se sometió a una serie de exámenes para ver si estaba en condiciones de llevar una vida normal y evaluar así si era un depredador sexual. En sus conclusiones decía que había muy bajas probabilidades de que volviera a agredir sexualmente a otra mujer. No podían estar más equivocados. Durante el allanamiento, además de los 2 cuerpos más recientes, había muertas más antiguas. Los cadáveres, a veces solamente huesos, aparecían por todas partes. Los cuerpos de otras 4 mujeres estaban en una tumba poco profunda en el patio trasero. En una caja en el dormitorio de Sowell había un cráneo. El dictamen de los forenses determinó que por lo menos una de las víctimas había sido asesinada ese mismo mes. Esa era una muerte que, de haber investigado, la policía podría haber evitado. En total eran 11. Las autopsias revelaron que todas las víctimas habían muerto por estrangulación manual, es decir que Sowell las había sofocado apretándoles el cuello hasta matarlas. Algunos cadáveres tenían rastros de ligaduras y en varias de las bocas se encontraron restos de trapos que revelaban que habían sido amordazadas. Con el tiempo se sabría que
las violaciones eran más que el número de muertes, porque algunas de las víctimas las dejaba ir. Por lo menos 3 de esos casos fueron comprobados y las supervivientes dijeron que no habían hecho denuncia porque en sus historiales de drogas o delitos menores no les creerían. No estaban equivocadas. En el momento de su arresto, Sowell tenía 50 años. Se le fijó una fianza de $5 millones que no pudo pagar. El juicio comenzó en junio de 2011 y Sowell se sentó en el banquillo para responder a una acusación que incluía 11 cargos de asesinatos agravados y más de 70 cargos de violación, secuestro, manipulación de pruebas y abuso de un cadáver. Para entonces, las 11 víctimas del estrangulador de Cleveland habían sido identificadas. Todas habían sido invitadas por Sowell a su casa para tomar algo o fumar crack. Eran marginales y nadie les había buscado cuando desaparecieron de los lugares que solían frecuentar. Al principio del juicio, los abogados defensores intentaron que se lo declararan imputable por demencia. Como no resultó, Sowell se declaró inocente. Los miembros del jurado lo declararon culpable de todos los cargos menos 2 y recomendaron la pena de muerte, que fue confirmada por un juez 2 días después. El 14 de septiembre del 2011, Anthony Sowell fue trasladado al corredor de la muerte de la cárcel de Chillicothe, Ohio, donde permaneció hasta que murió de una enfermedad no informada en enero del año 2021. La casa del asesino encarcelado ha sido demolida. El plan de la ciudad es convertir las antiguas parcelas residenciales y el matadero de Sowell en un pequeño jardín conmemorativo. Sin embargo, no ha cambiado mucho desde que se descubrió la violación y el asesinato sistemático de mujeres vulnerables por parte de Sowell en octubre del año 2009. La empresa empacadora de carne de 65 años de edad al lado de la antigua casa del asesino sigue sobreviviendo, pero con un margen mínimo. Los dueños del negocio se preguntan si sobrevivirán a la próxima generación. La empresa fue acusada y citada de manera rutinaria por ser responsable de los olores que emanaban alrededor de la propiedad de Sowell, lo que la obligó a embarcarse en reparaciones costosas e innecesarias. Sin embargo, las agencias locales, estatales y federales no han hecho nada para ayudar a la pequeña empresa familiar a recuperar decenas de miles de dólares que dicen que perdieron sin saberlo al intentar mitigar el olor de la ola de asesinatos de Sowell. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los videos que subo. Por favor, dale like al video, es muy fácil para ti y muy útil para mí. Les deseo buenas noches.